El 30 de agosto de 1857, el Ferrocarril Oeste inaugura su primer tramo desde Parque hasta Sarfield, y el 42 de septiembre del año siguiente, el FCO extiende su línea hasta Ramos Mejía. A fines de 1862, el Ferrocarril del Norte inaugura su primer tramo desde Retiro hasta Alsina. El 14 de agosto del año siguiente, el Ferrocarril del Sur inaugura su línea hasta Yépene, desde Constitución. Por otro lado, el 12 de octubre, la línea del FCN se extiende hasta San Isidro. En 1865, el ferrocarril Buenos Aires a Puerto de Ensenada inaugura su tramo desde la estación Venezuela hasta la estación Ensenada. El 1 de mayo de 1866 se inaugura la estación Barracas al norte. El 1 de octubre de 1872 se abre un empalme del ferrocarril Vape con el ferrocarril del Sur en Barracas al norte. El 1 de noviembre se inaugura la estación Liniers. El 31 de diciembre de ese mismo año se inaugura la estación central del FC Vape. Con esta nueva estación importante, el ferrocarril da acceso a esta estación al resto de ferrocarriles, dando el uso compartido. El 7 de abril de 1873 se inaugura la estación Núñez y el 26 de julio de ese mismo año se inaugura el ramal a Riachuelo del Ferrocarril Oeste. El 22 de abril de 1876 se inaugura el Ferrocarril Buenos Aires a Campana, desde Retiro. En 1878, la estación Alsina sería renombrada Belgrano C. El 1 de enero de 1883, como una medida para mejorar el tránsito vehicular en el centro de la ciudad, se cierra la estación Parque, junto con el trazado entre esa estación y Once. El 27 de diciembre se abre un empalme entre el ferrocarril Buenos Aires a Puerto de Ensenada y el ferrocarril Oeste. El 9 de mayo del 1885, el ferrocarril Buenos Aires a Campana pasa a ser el ferrocarril Buenos Aires a Rosario tras su extensión a la ciudad del mismo nombre. En 1887 se clausura la estación Almagro y llegaría un nuevo ferrocarril a la ciudad. El ferrocarril Buenos Aires al Pacífico llega a la estación Chacarita. El 25 de mayo de 1888, el Buenos Aires del Pacífico inaugura la estación Palermo y el 13 de noviembre la estación Villa Devoto. Ese mismo año, el Buenos Aires al Pacífico llega a la estación de Retiro. En 1889 el ferrocarril del norte pasa a manos del Central Argentino. El 13 de abril de ese año una nueva estación se agrega al mapa, General Urquiza. En 1891 un nuevo ramal aparecería en el mapa. El ferrocarril Buenos Aires a Rosario compra e inaugura la Compañía Nacional Pobladores Argentinos, desde Belgrano R hasta Tigre, con un trazado muy similar a la línea del ex ferrocarril norte. Se inaugura la estación Rivadavia en ese mismo año. El 24 de marzo de 1895, el Ferrocarril Oeste abre un empalme con el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico entre Caballito y Chacarita, y ese mismo año se cierra el ramal al Riachuelo desde Once, pero para no perder la conexión con el puerto, se inaugura la estación Villaluro y se abre un nuevo ramal desde esa estación hasta Riachuelo. Esta última pasó a llamarse Ingeniero Bryan. El 14 de febrero de 1897 ocurre un suceso que cambió la historia ferroviaria en Cava. Un incendio destruye la estación central y como el gobierno decidió no reconstruirla, los ferrocarriles tuvieron que retirarse a sus estaciones anteriores. Un día después, el 15 de febrero, el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico cierra la estación Venezuela, dejando su cabecera en Casa Amarilla. En 1898, el Ferrocarril del Sur compra el Ferrocarril Buenos Aires a Puerto Ensenada, y el 17 de abril se inaugura la estación Colegial. En 1902, los ferrocarriles Central Argentina y Buenos Aires a Rosario se fusionan y se cierra la estación Recoleta. En 1903 se demuele la estación Almagro y en 1904 se inaugura la estación Pueyrredón. En 1906, el Ferrocarril Central de Buenos Aires es reconocido como un ferrocarril. En 1907, el Ferrocarril Buenos Aires del Pacífico inaugura la estación Villa del Parque. En 1908, un nuevo ferrocarril entraría en el mapa. La Compañía General de Ferrocarriles de Buenos Aires inaugura su línea desde la estación Buenos Aires. Ese mismo año, se inaugura el viaducto del Ferrocarril Sur en Barracas al Norte. Un año después, esta misma estación sería renombrada a Barracas, hacia Secas. En 1910, el Ferrocarril del Sur cierra el tramo y las estaciones de Ferrocarril Buenos Aires a Puerto Ensenada para tener una única cabecera, Plaza Constitución. En 1911 se inaugura desde Villaluro el ramal a Versalles.
En 1912 el ferrocarril central Córdoba llega a la ciudad con las estaciones Escalabrini Ortiz, Saldías y la cabecera Retiro. En 1915 se inaugura la estación Hipódromo, que después pasaría a llamarse 3 de febrero, y se inaugura la actual estación Retiro y se destruyeron las intermedias por el redireccionamiento de la traza. En 1916, el Ferrocarril Central Argentino inaugura la estación Lisandro de la Torre, y la estación Barracas sería renombrada a Hipólito Yrigoyen. En 1925, el Ferrocarril Oeste cierra en Empalme con el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. En el 33, el Ferrocarril Central Argentino abre la estación Luis María Drago. 10 años después, en 1944, la estación Sarfield del Ferrocarril Oeste sería renombrada a Floresta. El 1 de mayo de 1948, de la mano de Juan Domingo Perón, se nacionalizan los ferrocarriles. En 1952 se cierra el ramal a Versalles del ferrocarril Sarmiento. Después de 35 años sin registrar cambios en la ciudad, en 1987 se inauguran 2 estaciones nuevas, Presidente Ila en el Belgrano Sur y Ministro Carranza en el Mitre. En 1944 se privatizan los medios de transporte. El 29 de agosto del 2015 se clausura la estación Escalabrini Ortiz y se le reemplaza por la estación Ciudad Universitaria. El 19 de octubre del 2016 se renombra la estación Chacarita Villa Crespo. El 15 de enero del 2018, por las obras del viaducto, el San Martín deja de llegar al Retiro. El 5 de mayo, por las obras del viaducto también, el Belgrano Sur deja de llegar a la estación Buenos Aires, esta misma destruida, y se construye una estación Sáenz provisoria hasta que la estación en viaducto esté lista. El 2 de febrero del 2019, por obras del viaducto, el ramal a Tigre deja de llegar a Retiro, aunque unos meses después, el 10 de mayo, vuelve a ser recorrido completo. El San Martín vuelve a Retiro el 10 de julio, aunque las estaciones cerradas, La Paternal y Villa Crespo, las recuperó tiempo después. En el 2022, tras las obras de renovación de vías, el ramal a Bartolomé Mitre del Mitre vuelve a prestar servicio y la estación Paternal vuelve a dar servicio el 8 de julio. El 26 de septiembre del 2023 vuelve a funcionar la estación Villa Crespo. En enero del 2026, el ramal a Tigre deja de llegar a Retiro por obra de renovación de vía, pero los ramales a Mitre y a José León Suárez se ven afectados con servicios reducidos hasta Belgrano R. El Mitre vuelve a Retiro el 12 de marzo tras 2 meses de recorte de servicio.